Por otro lado, también los medios, las redes sociales. Recién estaba hablando con una de las jóvenes, por ejemplo, sobre el problema que tenemos todos ante la inteligencia artificial, que está prefiriendo y está como con una fuerte tendencia hacia las relaciones insanas, ¿no? A todo lo que se opone a la palabra de Dios, y cómo está instruyendo a la gente, sobre todo a las nuevas generaciones, que son los que son los que más, digamos, están profundizando en estas nuevas tecnologías. Por eso es que queremos volver otra vez a aquellos viejos versículos bíblicos, esos viejos relatos que alguna vez han conmovido nuestra vida desde niños en la iglesia. Y uno de esos relatos profundos está en Lucas capítulo 15, versículo 11, donde nos cuenta Jesús una historia que no sabemos si será real o no. Es una historia simplemente que refleja una posible realidad y lo que refleja tal vez el ideal de lo que debería ser una familia, ¿no? En este caso una familia donde falta la madre aparentemente, pero es una familia al fin, donde hay un padre a quien no tenemos nada que reprochar, a quien no tenemos nada que criticar, un padre que posiblemente represente la figura anhelada de todos aquellos que queremos la familia ideal, empezando por tener el padre ideal. Pero si se fijan ustedes que a pesar de que el padre representa al hombre ideal, al hombre cuasi perfecto, digamos, aún así sus hijos no lo son, ¿no? Y están muy lejos de estar a la altura de lo que es su propio padre, a pesar de que tienen el ejemplo y tienen la presencia de él ahí todo el tiempo. Es interesante ver eso también, porque a veces uno dice los hijos son el reflejo de los padres, y no necesariamente es así, ¿no? Puede ser, como también puede que no sea. Y a partir del versículo 11 dice: y también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició los bienes. Vamos a poner esto para darle a los hermanos que no vinieron el audio. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre sobre aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, y nadie le daba. Y volviéndose en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Tal vez sea una de las historias más conmovedoras de la Biblia. Algo pasó aquí que no me está funcionando bien. Si alguien puede grabarlo, sería mejor. Bien. No quiero detenerme en este pasaje o en esta historia mucho, porque ustedes la conocen y la hemos predicado varias veces. Más bien quisiera el enfoque sobre el tipo de padre que queremos ser,
que anhelamos ser, el tipo de hombre que la familia de la iglesia necesita en el día de hoy. Y comenzaremos desde el principio, entendiendo que, obviamente entiendo que es difícil ser padre, ¿verdad? Porque algunos dirán, bueno, pero usted esto, lo otro. No, realmente es difícil ser padre. Si les pregunto a ustedes, los papás, me van a decir que sí, es difícil ser padre. ¿Qué tan difícil es ser padre hoy? Tal vez algunos tengan una opinión y otros tengan otra. Pero siempre fue difícil ser padre, siempre. Desde Adán para adelante fue difícil ser padre. Si pudiéramos preguntarle a Adán, ¿qué tan difícil es ser padre? Él nos diría, es horrible ser padre, es terrible ser padre. Porque yo estaba en el paraíso, me dejé llevar por lo que mi señora me dijo, que como la fruta, que esto y lo otro, y por agradarle a ella, perdimos todo lo que teníamos. Perdimos el estatus, perdimos la relación con Dios, perdimos esa relación maravillosa con Dios que nos permitía hablar con Él todos los días. Perdimos el lugar donde era un paraíso, donde todo era perfecto, donde vivir ahí era el ideal para poder formar una familia. Sin embargo, no pudimos criar una familia y no pude ser un buen padre. Ahí en ese lugar fuimos expulsados. Y luego se vino la tragedia tras la tragedia. Ver a mis hijos crecer, pero verlos competir entre ellos, a tal punto de que uno mató al otro. El primer crimen sobre la tierra. Ser padre en esas circunstancias y tener que enterrar a mi hijo muerto de la manera más terrible, de la manera más horrible que podía ser, aplastado por una roca, ver su cabeza reventada y tener que sepultarlo en la tierra. Y que el hijo que hiciera tal ignominia, a partir de ese momento también se fuera de la casa, nos deja con una familia destruida, una familia desarmada completamente. El primer hombre que tenía que haber sido el padre ideal, el padre que tenía la relación perfecta con Dios, falló en ese propósito. Y de ahí en adelante, bueno, ustedes saben, hemos visto familias destruidas de una manera que no podemos entender ni podemos explicar. Y no ha habido una persona que se levante para establecer un hogar perfecto. Y si pudiéramos preguntarle a los demás, preguntarle a Jacob, a Abraham, personajes que también fueron elegidos y fueron puestos con un propósito, que tuvieron una relación muy buena con Dios a pesar de sus defectos, también en el esfuerzo de poder construir una familia, también fallaron, como el caso de Abraham, que también tuvo ese hijo de una manera ilegal, de una manera ilegítima, de una manera no en el propósito de Dios, que termina siendo hasta el día de hoy la tragedia de millones y millones de hogares y que nos confronta todavía a nosotros, a pesar de que estamos a una distancia tan grande de ese lugar, pero nos sigue confrontando a nosotros como cultura también. ¿Qué le podemos preguntar a ellos sobre ser un padre ideal, ser un padre perfecto, ser un padre bueno? Si ellos lo intentaron y no pudieron, si ellos quisieron, hicieron el esfuerzo en la medida de su conocimiento, en la medida de tal vez de su dedicación a la familia. Dios hace pactos y los pactos tienen que ver con la familia. Probablemente una de las cosas difíciles para nosotros los padres es traer a la familia a la iglesia. Ver a todos nuestros hijos dentro del pueblo cristiano, verlos trabajar en la obra de Dios, verlos realizarse, verlos desarrollarse, verlos independizarse. Para nosotros, como padres, ver a nuestros hijos crecer es una satisfacción, pero más satisfacción es ver que construyen su propia vida, ¿no es así? Que se pueden independizar a pesar de que a veces es doloroso despedirse de ellos. Hoy mismo, de uno de mis hijos, duele saber que
que se van y que no los vamos a ver por un tiempo. Tal vez la distancia sea corta, sean solamente 300 kilómetros, pero ya es una distancia. Y nosotros queremos verlos cerca, queremos ver que se desarrollen, queremos verlos que tengan éxito en la vida. Pero probablemente uno de los pesares y dolores más grandes para nosotros es ver que ellos no pueden desarrollar toda su potencialidad y no pueden tener el éxito que ellos desean y que nosotros deseamos. Jacob, también teniendo una familia tan grande, tiene una familia donde probablemente tenía toda clase de hijos, ¿no? De todas las personalidades, 12 hijos. Ver cómo también, a pesar del esfuerzo inmenso que hizo para poder retener y contener a esos hijos en un solo hogar, en una sola familia, verlos destruirse entre ellos, verlos dañarse, ver que son capaces, esos hijos de uno son capaces de matar a otro. Por lo menos no lo mataron, pero la idea estaba, el propósito estaba, ¿no? Y hacer que ese hijo, que era probablemente el hijo donde él se sentía más identificado con él, se lo separen del hogar, se lo quiten. Otra tragedia más. No recomendaría a nadie estar en los zapatos de esos hombres. Porque más que hombres de Dios y que significan para nosotros tanto y que son los patriarcas de un pueblo y patriarca también para nosotros como cristianos, aún así, verlos y ver sus tragedias también nos aterroriza a nosotros, porque decimos, y en este marco y en ese tipo de personas que tenían un propósito tan especial y que tuvieron señales y tuvieron la presencia de Dios y tuvieron acontecimientos tan importantes, ¿qué nos queda a nosotros como padres? ¿Cómo podemos cumplir nuestra función sin fallar? ¿Cómo podemos desarrollar nuestra tarea sin que se nos vaya, digamos, se nos escape de las manos la oportunidad de poder controlar a nuestra familia, tener buenos hijos por sobre todas las cosas? Y ahí está David, por ejemplo, que es una de las personas más nombradas por el pueblo cristiano a lo largo de los tiempos. Una persona amada por Dios, una persona preferida de alguna manera por Dios. Una persona por la quien Dios mismo se refiere a él como alguien especial, como alguien que es como Él quiere, un hombre conforme al corazón de Dios. Aún así vemos a un David con una familia completamente destruida, crímenes, violaciones, traiciones, toda clase de cosas. Aún así Dios dice, ese hombre es un hombre conforme a mi corazón. Porque probablemente ser padre es una de las tareas más difíciles que podemos tener. Y que en esta tarea de ser padres y de administrar una familia y de ser jefes de una familia y de ser los guías de una familia y tener también la oportunidad y la necesidad y el propósito de guiarles espiritualmente, en eso fallamos mucho también nosotros. En este fallo continuo de nosotros, y aún en nuestros aciertos, a veces tampoco tenemos el apoyo y la ayuda que necesitamos. Yo creo que si les preguntara a la mayoría de los padres, dirían, me siento solo como padre, porque no tengo la ayuda, esa ayuda espiritual, esa ayuda moral, esa ayuda que necesito de parte de mi esposa y de mis hijos para poder hacer la tarea. A veces hay más recriminaciones, más continuas quejas frente a la tarea que hago, que esto está mal, que esto quedó mal, bueno, hice lo mejor que pude, bueno, pero está mal, ¿no? Que esto, que lo otro, y hay más recriminaciones que otra cosa. Son pocas las oportunidades que tenemos como padres de ser alentados, de ser estimulados por parte de la familia. Y hablábamos el martes sobre la honra. Qué lejos estamos de honrar a nuestros padres
como la Biblia también lo exige, como también la Biblia lo pide. Queremos tener buena vida, queremos tener una vida larga y una vida sin enfermedades ni cosas, pero tampoco honramos a nuestros padres. No, porque tienen defecto, porque el viejo es así, porque el viejo es asá, porque el viejo se manda su macana, porque el viejo tiene su historia, porque el viejo esto y el viejo aquí, y el viejo es feo y el viejo es peludo y todo, ¿no? Le encontramos todas las fallas. Pero es una persona que intenta a lo mejor hacer lo que puede dentro de sus limitaciones y de sus capacidades. Pero no queremos, que débil el amén es. ¿No puede haber otro amén un poquito más consistente? Amén. Tal vez nosotros, pues esto es un reflejo de eso, ¿no? Tal vez nosotros los padres somos los que menos pedimos. Y esto es, y cuando se celebra el Día del Padre, no tenemos más regalo que una media o un calzoncillo. Y eso refleja de alguna manera lo poco que queremos estimular a estos hombres para hacer su tarea, para poder estar en el lugar de dignidad que ellos necesitan. Y es cierto que tenemos nuestros defectos, y es cierto que tenemos nuestras limitaciones, y es cierto que somos porfiados y que somos cabeza dura, y es cierto, y es cierto, y es cierto. Pero aún así, para poder tener a ese padre más o menos aceptable o que se vaya apareciendo, a ese padre de la historia de Jesús, yo creo que sí necesita de un estímulo, ¿o no? ¿Qué dicen los papás de acá? Necesitamos un poquito de ese estímulo. Por eso es que la Biblia también, cuando habla acerca de la relación matrimonial, le encarga a la mujer que lo respete, que lo honre, ¿sí? Que lo anime. Porque para que nos critiquen, para que veamos nosotros mismos que a veces nuestras tareas no las hemos hecho perfectos, que a veces nos las damos como en mi caso, que me la doy de albañil, que me la doy de esto, de soldador, de aquí, de allá, y que obviamente que no lo voy a hacer bien, porque no es mi especialidad. Pero eso te quedó re feo, ¿no? Eso te quedó bastante mal. Bueno, hiciste tu mejor esfuerzo, gracias. No. Y probablemente nos pase a la mayoría de nosotros, porque es como que estamos preparados para aguantar toda la presión y tenemos que aguantar esa presión. Y es como que nosotros no exigimos tampoco, ni esperamos, ni solicitamos que nos aprueben todas las cosas. Pero qué bueno sería que los veamos de una manera diferente, porque a pesar de que no lo pedimos, necesitamos de ese estímulo de parte de nuestros seres queridos. No somos solamente el cajero ahí automático que cada vez que necesitemos, tilín, tilín, ¿no? Tilín, papá, tilín, no. Sino también seres humanos que necesitamos cierto reconocimiento, que necesitamos cierto estímulo, que necesitamos cierta honra. Y no con eso se nos van a ir los humos a la cabeza, porque probablemente, digo, si el viejo le llego a decir algo, este viejo se va. No, porque probablemente lo que más necesitemos es simplemente un gesto de amor y de reconocimiento. Que nos tengan, como decía el chavo, teneme paciencia, ¿no? Todavía no soy perfecto, todavía no estoy a la altura de lo que quisiera. Dios está trabajando en mí. Amén. Dios también está trabajando en mí. Teneme paciencia. Y porque me cuesta entender algunas cosas y porque me cuesta estar a la altura de la tecnología, de las nuevas cosas que aparecen, teneme paciencia. No, pero viejo, ¿cómo no vas a saber? Mira, tenés que aquí, acá, después tenés que ir allá y después tenés que hacer esto y después tenés que hacer lo otro. Oh, loco, te perdés con la computadora, ¿no? Sería mejor si fuera más simple o tuvieras un poquito de paciencia. Mira, papá, este es el primer paso. Aquí, toca aquí.
Bueno, tocaste aquí, bueno, ahora tenés que pasar acá, ¿no? Y después tenés que pasar acá, y después para acá, y después para allá, y después para acá. Es difícil tenerle paciencia a los viejos, porque probablemente hay cosas que nos cueste mucho, pero honrarlos no está mal, tenerle paciencia no está mal, aprender a entenderlos un poquito no está mal, porque después de todo también nosotros nos vamos a convertir en padres alguna vez. Y querríamos que la familia nos apoye en ese proceso también. Y es cierto que no somos perfectos y es cierto que tal vez distemos mucho de ser perfectos. Más bien a veces somos personas con demasiados defectos, ¿no? Y tener que estimular a esa persona, tener que apoyar a esa persona, tal vez te cueste un montón. Te cueste un montón. Porque decís, a ver el lado bueno de este ser humano, ¿no? Pero algo debe tener como para que pueda apoyarlo y estimularlo para que sea mejor persona. Yo viví en un ambiente donde mi papá tenía todos los defectos del mundo, donde realmente ninguno de los hijos los quería. Hasta que empezamos a entender, hasta que me convertí en padre, hasta que lo pude abrazar, hasta que le pude decir que le amaba y que él me lo dijo. Y es difícil. Es difícil porque los padres son rudos, porque los padres no quieren hablar sobre ciertas cosas o no pueden hablar sobre ciertas cosas. Y conocí a una persona diferente a la que yo conocía antes. Ama a tu padre. No es perfecto. Ámalo igual. Ámalo igual. Tiene demasiados defectos y te reta y que esto y que te niega cosas, pero lo puedes amar igual, porque honrar es aparte de todo lo que puede ser como ser humano. Y es difícil porque el hombre generalmente responde a estímulos. Cuanto más negativos son los estímulos, peor se siente y peor es como ser humano. Y especialmente aquellos que tienen vicios, aquellos que tienen problemas realmente. Detrás de ese hombre que se emborracha, detrás de ese hombre que está en silencio y se aleja y se pone allá el solitario y que no quiere hablar con nadie, hay un hombre con una carga enorme que lleva de tragedias, de temores, de dolores, de traumas que acumuló durante toda su vida y nadie lo vio con la suficiente compasión o con la suficiente capacidad como para ver a una persona que podía cambiar, que podía ser mejor. Obviamente, cuanto más le recriminamos y cuanto más le pegamos, peor va a ser. Peor va a ser. Y se va a transformar en ese viejo de porquería que nadie quiere relacionarse con él y que quisieran tenerlo lo más lejos posible. Hasta que alguien, y eso me encanta cuando lo veo, hasta que alguien, ese viejito, vení para acá. Y ahí encontramos una persona diferente y decimos, pero ¿cómo es posible? Pero si este ha sido un viejo de porquería. Pero ahora no, ahora se porta re bien. Ahora mira cómo se lleva con esa hija que le tuvo compasión y lo recibió y lo ayuda y comparte su vida con él y lo acompaña. Obvio, claro que sí. Será más fácil ponerlo en el asilo de ancianos y que se pudra ahí. Hasta que alguien diga, es un ser humano, es una persona que de una o de otra manera, tal vez bien o mal, pero es un ser humano. Es una persona que a pesar de todo merece compasión y merece perdón. Y eso lo cambia todo.
Y eso lo cambia todo, porque cambia a esa misma persona que nosotros le tuvimos tanta repulsión y que lo marginamos y que lo despreciamos inclusive. Tal vez nosotros los cristianos, las hermanas cristianas, los hijos cristianos, las esposas cristianas, si tuvieran un poquito, una manera diferente de conducirse, de verlos, encontrarían que sí, es una persona que vale la pena, porque después de todo Dios lo mira de una manera diferente. Tal vez a David lo veían con odio, sus propios hijos, las esposas lo veían con odio, pero Dios lo veía con amor. Sí, hay algo en él que ellas no pueden ver, que sus hijos no pueden ver, que lo querían matar. Pero Dios dijo, yo elijo que viva David. Elijo que muera Absalón. Pero mirá vos, hasta ese punto. A veces nos equivocamos. A veces nos equivocamos. Porque solo vemos un viejo de porquería. Y no, es una persona que Dios ama. Es una persona que Dios ama. ¿Cómo vamos a honrar a un ser humano a quien no podemos amar, ni no podemos respetar, no podemos admirarlo y no podemos ver nada bueno en él? Si Dios puede hacerlo, tal vez nosotros podamos hacerlo. Tal vez nuestra manera de amar fue diferente, tal vez no fue abrazando y hablando horas y horas con nuestros hijos. Tal vez fue trabajando horas y horas y horas en el frío, en el calor. Y afrontando humillaciones por nuestros hijos. Porque si no hubiese sido así, nos hubiéramos ido. Tal vez nuestra manera de mostrar amor fue incomprendida. Pero ese viejo está dejando un legado, está dejando una historia, está dejando una familia. Ese viejo que está ahí, que no pide nada y que no exige nada, es una persona que está dejando algo. Y nosotros lo estamos intentando como hijos de Dios. Nosotros lo estamos intentando como hijos de Dios. Algunos tendrán tal vez una mejor oportunidad que nosotros, porque tal vez tienen un consejero más a mano, porque tienen una iglesia que los contiene mejor, porque tal vez tienen una familia que los está entendiendo, porque tal vez también ellos están haciendo un esfuerzo por actualizarse día tras día y estar a la altura de la necesidad. Tal vez porque estamos aprendiendo a no ser tan porfiados y a ser personas más flexibles. Pero estamos tratando de dejar un legado. ¿Cuál es tu legado como padre? Yo no sé. Hoy no es un día para defender a los padres y a los hombres que intentamos vivir la vida cristiana como corresponde. Pero tampoco es un día para pegarles, ¿no? Porque nos pegan todos los días y nos pegan todo el tiempo fuerte. Tal vez si nos conduciéramos de una manera diferente con ellos, tendríamos también a hombres diferentes, a hombres que merezcan el respeto que tal vez afuera no lo tengan y no lo tienen, porque la sociedad y porque la estructura
social y porque en el trabajo donde están ellos no gozan del respeto que solamente tú le puedes dar. Y cuando llegan a casa y cuando están con vos, que puedan disfrutar y que puedan gozar de ese respeto que vos le das, es un aliciente inmenso para ellos, un aliciente enorme para sus vidas. Y no estamos pidiendo que nos amen, no estamos pidiendo que nos pongan un altar y no estamos pidiendo que nos pongan en las fotografías por todas las piezas. Estamos pidiendo un poquito de reconocimiento, un poquito de reconocimiento por el esfuerzo, un esfuerzo que tal vez no lo has visto, porque decís, es un viejo vago, no, pero tal vez hizo demasiadas cosas. Tal vez permitió que le humillaran demasiadas veces por su familia para poder estar ahí, para verlos. Y a pesar de que fue odiado hasta por la misma esposa, tuvo la opción de irse, pero prefirió quedarse para verte crecer, para estar con vos, para mirarte. Esa era su mayor satisfacción. Hoy necesitamos apoyar a los hombres. Yo creo que Dios me ha dado un equipo de hombres maravilloso en la iglesia. Tal vez ellos no piensen lo mismo de mí, no sé. Pero sí, hombres que nos han ayudado a construir un ministerio que se ha hecho grande con el tiempo. A veces pareciera que fuéramos poquitos, y pareciera que el legado que vamos a dejar es, pero cuando vos lo ves y cuando lo analizas todo y cuando ves de dónde salimos y todo el legado que hemos construido, va a ser un tremendo legado para la nueva generación. Y aún nos quedan algunos cartuchos todavía. Pedimos ser respaldados. No pedimos aplauso, no queremos aplauso ni queremos una fotografía en las redes sociales. Simplemente queremos respaldo. Queremos que no se avergüencen de nosotros, porque tal vez no sabemos tanto, porque tal vez no nos vestimos tan bien como para una reunión social o para un casamiento o un cumpleaños. Simplemente pedimos que no nos dejen de lado. Simplemente pedimos, hermanos, no ser rechazados, sino aceptados, porque hay una naturaleza ahí de fondo. Hay una relación de fondo que es natural y que es anatural, que no sea así, que sea rechazado por la propia familia, por más defectos que tenga. Y no estoy pidiendo que lo perdonen de todo y que lo rediman de todo. Probablemente necesite arrepentirse de muchas cosas para ser perdonado por vos. Y no sé si aún arrepintiéndose y te pidiera perdón, aún así lo perdonarías. Pero inténtalo, por lo menos inténtalo. ¿Qué es lo que pedimos? Pedimos compartir nuestras cargas. No pedimos que conozcan todo, a veces nos olvidamos nosotros mismos de nuestras propias historias. Y tal vez si aunque las compartiéramos como hablamos con algunos de los varones, diríamos, pero nuestros niños no, nuestros hijos no tienen idea de lo que nosotros le hablemos. Hablamos nosotros porque entendemos de qué hablamos, pero nuestros hijos no entenderían jamás, no sabrían jamás lo que significa haber vivido lo que nosotros vivimos y habernos enfrentado a las cosas que nosotros nos enfrentamos. No nos podrían entender, es mejor que no les diga, es mejor que no le cuente, porque no nos entenderán. Ah, ese viejo ya está hablando de cuando era chico, de cuando esto, de lo. Olvídate, tal vez sean historias para nosotros solamente, los viejos. Pero estamos construyendo y hemos construido una familia con símbolos, con gestos. Lo único que queremos son esa pequeña devolución, que ni siquiera queremos que nos devuelvan todo,
sino devolvernos solamente la dignidad. Y si nos devuelven la dignidad, será suficiente para construir un hombre mejor. Porque tal vez es lo que necesita para abandonar el vicio que tiene. Para sentirse reivindicado, perdonado y se pueda sentir digno. Porque si no, seguirá arrastrándose y sumiéndose en la soledad y en el vicio que lo tiene. Solamente cuando reciba tal vez un gesto de parte de su familia, se sentirá mejor. No siempre es a quien tenemos que exigirle todo y pedirle todo y retarlo por todo y que lo tenga que dar todo, como este hombre de Lucas 15, que no se cansa de dar y no se cansa de explicar y no se cansa de abrazar y no se cansa de exponerse y no se cansa de ser humillado por sus hijos para poder ser un buen padre. No necesariamente tenemos que ser mirados de esa manera, como el que todo siempre tiene que dar. Tal vez algo podría recibir, solo un poco de reconocimiento, solo un poco de dignidad. Pedimos que sigan nuestros pasos. Tal vez no podemos dejar herencia, no podemos dejar millones y millones de herencia y no podemos dejar empresas y no podemos dejar cosas, pero queremos dejar un legado, queremos dejar un ejemplo. Y si ese ejemplo significa, bueno, mi viejo era trabajador, era un buen trabajador, ¿será suficiente? Sí. No era un genio, no era un autodidacta, fue, después de todo, ha sido un buen tipo. ¿Será suficiente? Por esos hijos, por esa familia desagradecida que a veces está cerca de nosotros. Ese es el esfuerzo que pedimos. Que sigan nuestros pasos y lo poco que pudimos dejarle lo honren. Esto, así me enseñó mi papá. Y es como funciona. Porque si le funcionó a él, también me va a funcionar a mí. Y si esto es el esfuerzo de él, entonces conservémoslo. Yo no, por dar un ejemplo, solo por dar un ejemplo, no me gustaría escuchar que los hijos del hermano Miguel, lo primero que hagan cuando él ya no trabaje con sus tornos es que los vendan, ¿no? Esto era el viejo, que se lo pasaba aquí, encerrado. Tiremos esto, vendámoslo, regalémoslo, ¿no? Sino que lo conservaran. Acá trabajaba mi papá, ¿no? Así hizo su casa, así nos crió a nosotros, así nos vestía, de aquí nos vestía. Por eso es una de las cosas que yo quisiera hacer cuando vuelva, pedirle a mis hermanos que me den las herramientas de mi papá. Tal vez sea lo único que pueda conservar de él y que pueda mostrarle a mis hijos. Esto era lo que hacía mi viejo para vivir. Entonces, nos sentiríamos reivindicados en la historia y habría tal vez una nueva generación que pueda ser mejor que nosotros. Una de las cosas que se quejaba un profeta ante Dios era: yo no soy mejor que mis padres. Y eso es una expresión triste, una expresión devastadora, triste. No soy mejor que mi padre. Tu misión es ser mejor. Porque tal vez nadie en este mundo quiere lo que quiere tu padre, que vos seas mejor que él. Que vos seas mejor que él. Ni tu mejor amigo va a querer el éxito,
ni tu mejor amigo, ni la esposa más perfecta va a querer lo que tu Padre quiere para vos. Que seas mejor y que tengas más y que tengas más éxito y que vivas mejor y que seas más feliz de lo que nosotros fuimos. Ponte de pie, por favor. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor mejores familias para que haya mejores padres también. Amén. Mejores familias para tener mejores padres. Y mejores padres para tener mejores familias. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche. Tienes tanto para decirnos a nosotros, los que estamos haciendo el esfuerzo de construir un hogar, y de que ese hogar no lo robe el diablo, y no lo robe una traición, y no lo robe, Señor, aquellos que quieren destruir lo único que tal vez valga la pena en este tiempo defender, que es la familia. Oramos en el nombre de Jesús para que nos ayudes a nosotros los padres a ser baluarte de la familia, a ser defensores de la familia, a seguir luchando por nuestra familia, a seguir esforzándonos por nuestra familia, a seguir sosteniendo nuestra familia, pero que también la familia